Buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Miguel Ángel Suárez Amador acerca de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida en el bajo mundo como Ley para Evitar el Lavado de Dinero. Esta ley fue publicada el 17 de octubre de 2012. Es una ley que ha creado mucha polémica por el tema que trata en sí. De hecho, hoy día ya existe un diplomado y una especialización para los profesionistas que quieran llevar a cabo esta actividad. El maestro nos va a hablar acerca de los puntos importantes. Yo simplemente haré una pequeña introducción. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Bueno, pues el objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Se ha platicado que llegan algunas personas con cajas o costales de dinero queriendo comprar un departamento, una obra de arte, joyas, etc. Y no hay una explicación de la procedencia de esos recursos. Entonces, esta ley trata de evitar que se den este tipo de situaciones. Nos señala esta ley que lo que no esté previsto en la ley, bueno, será aplicable para estos efectos: el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, esta sería la regulación. ¿Qué secretaría está a cargo de este evento? Bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También la PGR contará con una unidad, la Procuraduría General de la República contará con una unidad especializada en análisis financiero para efectos de colaborar con la Secretaría de Hacienda en el manejo de esto, en la revisión de quien maneja este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que va a atender esta ley? Unos actos o actividades que le denomina actividades vulnerables. Para efectos de esta ley, la actividad vulnerable pues va a ser objeto de identificación en los términos del artículo 17. Y nos dice que una actividad vulnerable puede ser pues llevar a cabo juegos con apuestas, emisión y comercialización de tarjetas de crédito de servicios, la emisión y comercialización habitual de cheques de viajero, el ofrecimiento habitual y profesional de operaciones de mutuo o de garantía de otorgamiento de préstamos, la comercialización de joyas, relojes, la subasta, comercialización habitual o profesional de obras de arte, la comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, ya sean nuevos o usados, y bueno, el blindaje de autos, los servicios de traslado y custodia de dinero y la prestación de servicios profesionales de manera independiente, que es en donde participamos nosotros. Los servicios que se presten en materia de fe pública, estamos hablando de abogados, operaciones de los abogados, como ven, o de notarios públicos. Como ven, la gama de servicios y de actos o actividades que contempla esta ley, pues son variados. Ahora, ¿hay sanciones? Sí, hay sanciones. Inclusive, pues, podemos ir a la cárcel, o pudiera ir a la cárcel una persona que se le detecte que está llevando a cabo estas actividades. Tenemos que presentar avisos a la autoridad cuando determinemos que una persona está llevando a cabo estas actividades. Ustedes se preguntarán, oye, ¿y cuántos años podremos estar en la cárcel? Ahorita vemos el periodo, pero quiero mencionarles que las cantidades que se determinen por la aplicación de esta ley tendrán el carácter de un crédito fiscal y se sanciona con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 días de multa, conforme al Código
penal, fíjense, Código Penal, pues a quien caiga en alguno de los supuestos que contempla esta ley. También puede ser a sanción de 4 a 10 años. Entonces yo creo que vale la pena que estemos al pendiente, ya sea si prestamos servicios, ya sea si enajenamos bienes, etcétera, y podamos caer en uno de estos supuestos, estar al pendiente para efecto de evitar consecuencias. Para estos efectos dejo al maestro Miguel Ángel que continúe. La siguiente obligación es para, por ejemplo, aquellos arrendadores cuyo monto de operación supera alrededor de 260,000 pesos. No tengo usted el monto preciso, pero si superamos el siguiente umbral que establece la ley, aparte de identificar, pedir información, solicitar copias, tenemos que mandar el aviso de actividad vulnerable. Este aviso se manda al Servicio de Administración Tributaria, el cual pues, se lo va a remitir en algún momento a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, estos montos que marca la ley, la verdad es que a veces pareciera que nos permite flexibilizar y salirse del marco jurídico. Pues si el tope son 117,000 pesos, usted lo renta en 115. Sí. La disposición, este artículo 17, pues establece que cuando hacemos actividades u operaciones por montos inferiores a los que señala la ley, no hay obligación de hacer absolutamente nada. Entonces pudiera ser muy frecuente que el usuario diga, pues mira, si te cobro 117,000 pesos, voy a tener que dar aviso. ¿Qué te parece si te la dejo en 116? Y ahí muere. O suponiendo que fuera, y ahí usted me apoyará con la interpretación, oye, no, esta vale 200,000 pesos, este bien inmueble. Ah, bueno, pues mira, te pago 115 como renta. Y entonces empezamos a abrir una serie de conceptos. Mantenimiento, seguridad, bla, 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 hasta que sume 200. Y realmente el uso o goce temporal quedaría en 115,000 pesos. Así es. Entonces realmente yo creo que, pero bueno, trata de alguna manera de evitar que se hagan estas operaciones con recursos que a veces, bueno, pues provienen de algún tema hasta ilegal. Sí, de hecho, el objetivo de esta ley, como lo marca el artículo primero, busca allegarse, o las autoridades buscan allegarse de elementos útiles que les sirvan para perseguir, identificar recursos ilícitos que provienen de una actividad ilícita, lavado de dinero. Bueno, lavado de dinero es la actividad ilícita, pero por ejemplo, secuestro, narcotráfico, terrorismo. Entonces lo que busca esta ley es identificar estas operaciones para que se haga un expediente, elementos útiles, para que en algún momento se puedan perseguir este tipo de actividades. Y pues quien va a colaborar de alguna manera en esta información, pues es el que realiza la actividad. Maestro, en el caso del arrendamiento de inmuebles, menciona usted que si se rentara, si cayéramos en el supuesto de un ilícito, de una actividad vulnerable, y se detectara que realmente hay algún delito en este punto, ¿aplicaría la ley de extinción de dominio? Pues pudiera ser. Hay que identificar primero, porque, bueno, muchos de los contribuyentes, muchas de las personas que pues, de repente tienen miedo respecto a la realización de una actividad, hay que recordar que esta ley está estrictamente vinculada con el delito señalado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el artículo que regula, que tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces es muy frecuente que, por ejemplo, a las personas las utilicen para realizar actividades con dinero, con recursos o bienes que proceden de una actividad ilícita. Pero el simple hecho de que yo sea utilizado para una actividad ilícita no significa que yo sea un delincuente. Porque para que se configure el delito, pues debe de haber primero una actividad, por ejemplo, arrendamiento, préstamos, venta de joyería, cualquier otra actividad. Se debe tener el conocimiento de que el recurso proviene de una actividad ilícita. O sea, para que yo configure el delito, debo de saber como arrendador que lo que me van a pagar proviene de un recurso que lo sacaron de un secuestro, de
del narcotráfico, de alguna actividad ilícita. Y el tercero, que se tenga un propósito, y un propósito de ocultar, pretender ocultar el origen del recurso. Entonces, si se configuran estos elementos para que la persona que realice la actividad, más bien si se configuran estos elementos, pues quien realice la actividad pues va a estar en el supuesto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y seguramente le aplicarán esta parte de la extinción de dominio. La otra ley. Pues en materia de compra de autos, también ahí tiene sus puntos álgidos. ¿Qué nos puede platicar acerca de las agencias de autos? Bueno, las agencias de autos, por su forma, por su naturaleza, pues evidentemente hacen actividades vulnerables. La ley, como comentaba, pues tiene un umbral. El primer umbral para que se considere la venta de un auto como actividad sujeta a la ley, pues debe superar alrededor de 250,000 pesos. Si el automóvil se vende y supera esta cantidad, o una cantidad que más o menos oscila entre ese monto, pues debe de identificar al usuario, o sea, debe de identificar al comprador. Hay que preguntarle, por ejemplo, si él lo compra por su cuenta o alguien lo mandó a comprarlo, porque en ese caso tenemos que identificar tanto al que aparece celebrando la operación como quien lo mandó. Es una discusión que así está. Hay que preguntarle si no es el prestanombres prácticamente, y hay que identificar, hay que pedirle datos de identificación, su credencial de lector, un pasaporte, su cédula profesional, hay que pedirle datos de su actividad, hay que pedirle su cédula fiscal, y que nos señale si tiene conocimiento de que otra persona lo va a ocupar o él lo va a ocupar, que sería lo que denomina la ley como un beneficiario controlador, que es el que al final o en última instancia se ve beneficiado de los derechos de uso o posesión de estos bienes. ¿Cuál es el monto que nos decía en materia de autos? Bueno, oscila alrededor de 230,000 pesos, Perfecto. 250,000 pesos. ¿Usted cree que el monto de los autos de aquel amigo que apareció en Metepec metido en un problema de agresión a otra persona, que después ya detectaron ahí una colección de autos nuevos, seguramente esos autos superan esta cantidad? Sí, por supuesto. Porque eran autos de lujo. Así es. Y entonces uno se pregunta, ¿y la aplicación de esta ley? Pues bueno, en realidad la ley no es una ley que va a castigar, por ejemplo, si esta persona realizó una actividad de lavado de dinero, sino lo único que busca la ley es identificarlo. Y seguramente si el coche lo compró a su nombre o el coche lo adquirió con recursos propios y salió a su nombre, pues va a resultar que la agencia de autos debió haber mandado un aviso de actividad vulnerable informando nada más al SAT que pues esta persona compró un coche con estas características, con esta cantidad, con este monto, la pagó, la liquidó con esta forma y se acabó. O sea, y esta agencia de autos pues debió haber integrado un expediente de esta persona para que en el momento en el que la autoridad, en este caso el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera, le soliciten la información, la tengan a su disposición. Ahora, pudiera existir también el problema de pago en efectivo. Sí, que en realidad, bueno, sí, al ver el tipo de coche, que más o menos lo recuerdo, pues la agencia de autos, si se lo pagó en efectivo, pues cometió una infracción, porque hay operaciones por las que la misma ley, en el artículo 32, nos limita a liquidar o a recibir en pago cuando son en efectivo. Hablando de esta ley. Sí. Pero hay otra ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, que me dice que yo no puedo pagar más de 2,000 pesos en efectivo. Sí, tiene una consecuencia. Si tú lo pagas, pues tú sabes perfectamente que la deducción no procede. Y en materia de IVA, pues no hay acreditamiento. O sea, hay varias leyes que me prohíben hacer ese tipo de operaciones. Sin embargo, se hacen. Para finalizar, mi querido maestro, que como siempre es una maravilla platicar con usted, ¿y qué hay de nuestros compañeros abogados y nosotros los contadores? ¿También podemos caer en estos supuestos? Pues pudiera ser en algunas actividades. El artículo 17 pues establece, en el caso de profesionistas, cuando por ejemplo preparan a un cliente, cuando lo preparan para constituir una persona moral, para organizar aportaciones de capital,
para operar vehículos financieros, para administrar bienes de clientes. Bueno, resulta que esa actividad que realiza, puede ser un contador, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, cualquier profesionista, pero le comentaba, yo creo que los más frecuentes pues son los contadores y los abogados, que están como que en un vínculo más estrecho con el empresario. Entonces, cuando nosotros preparamos, por ejemplo, a un cliente para que adquiera un inmueble, para que constituya una sociedad, pues según lo establece el artículo 17, estamos realizando una actividad vulnerable. Entonces nosotros tenemos que identificar a nuestro cliente respecto de la operación que va a hacer, tengo que pedirle documentación, tengo que pedirle datos. Ahora, eso no implica que mande el aviso, simplemente la primera obligación nace con esta prestación de servicios que debe de ser independiente. O sea, tiene que ser una prestación de servicios independiente, porque si yo trabajo en una relación laboral, pues no aplica. O sea, la ley lo excluye como actividad vulnerable. Pero si es independiente, tengo que identificar. Pero si adicionalmente opero o realizo actividades financieras por nombre y cuenta de un cliente, ahí en ese momento tengo que dar aviso. Cuando yo le diga a mi cliente que me tiene que dar información, porque voy a mandar un aviso por motivo de esta ley, en ese momento deja de ser mi cliente. Sí, lo que pasa es que es muy susceptible toda la información que se solicita. Yo creo que... Y muy personal. Y muy personal. Digo, está en función de una ley, no las tienen que dar, pero no deja de causar, pues, a la persona a la que se le está pidiendo la información, pues, no deja de ser un tema, pues, difícil, ¿no? Porque, ¿para qué quieres mi cédula fiscal? ¿Para qué quieres mi identificación? ¿Para qué me haces todas estas preguntas? Pues la respuesta es pues, porque la ley me obliga a que te las hagas. Si no lo hago, pues yo cometo una infracción, y si debo de mandar un aviso, pues la multa no es cualquier cosa, la multa está entre 14,000 pesos y 600,000 pesos, dependiendo de la infracción que se para cometa. quien debe presentar el aviso. Para los que deben de presentar avisos. Que en este caso puede ser hasta un contador. Así es. Entonces, eso ha sido, yo creo que de lo más grave, porque muchos dicen, mira, a lo mejor no tengo que presentar el aviso, pero mejor lo presento, porque si me multan, me va a salir más caro que hacer esto. Pues maestro, muchas gracias por su comentario, la verdad es una maravilla. Y nuestros amigos que estén al pendiente de no caer en estos supuestos y sufrir un problema posterior. Claro, así es. Muchas gracias, nos vemos.